El día de hoy, mis hermanos y amigos, tenemos la oportunidad, por la gracia de nuestro Señor, comenzar con una serie de predicaciones en el libro de Génesis. Mira que ya iba a decir carta nuevamente, debido a que estamos acostumbrados a predicar cartas, epístolas. Pero sin embargo, vamos a comenzar, creo que por primera vez, de forma expositiva, a predicar un libro narrativo del Antiguo Testamento, como es el libro de Génesis. ¿Verdad que es un reto? Lo considero así personalmente un reto, poder estudiar y predicar un libro como este. Pero a la vez, mi hermano, cuando vemos el libro de Génesis, no podemos negarnos a la idea de que realmente es algo provechoso para cada uno de nosotros, provechoso para nuestra vida. Quizá cuando se piensa en el libro de Génesis, fácilmente podemos pensar el principio. Y de hecho, ese es el significado de la palabra Génesis. No sé si usted sabía eso, pero Génesis significa el principio, el comienzo de todo. Y quizás uno puede llegar a pensar, pero ¿por qué sería algo tan importante el comienzo? ¿Por qué sería importante? Ya eso pasó hace muchísimo tiempo. ¿Por qué es importante para mí, para el hoy? Aquí, siglo XXI, ¿por qué es importante que yo conozca el comienzo o el origen de todo? Quizás, no sé, posiblemente Apocalipsis sea algo más llamativo, ¿no? Algo que va a suceder. El juicio de Dios, el castigo de Dios y cosas futuras. Pero de igual manera, mi hermano, así como es de relevante el Apocalipsis, porque es algo que esperamos que sucederá, también lo es el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Alguien me preguntaba y me decía, de hecho esta mañana me decía, oye, ayúdame, ¿dónde es la escuela dominical del día de hoy? Y le digo, es fácil, ahí está, primera página de la Biblia, el libro de Génesis. Y sí, es el primer libro, pero sin embargo, como acabo de decir, es importante. Y quizás puede decir, pero dime por qué es importante. Bueno, mi hermano, quisiera usar una ilustración para hablar de la importancia de un libro como este. Nosotros sabemos que es un edificio, ¿verdad? Un edificio, una estructura. De hecho, este es un edificio. Y no podemos hablar de edificio sin hablar de sus fundamentos. Podemos hablar de edificio sin fundamentos, pues el fundamento es el que sostiene y da forma al edificio. Eso quiere decir que si no hay edificio, mi hermano y amigo, no hay fundamento. Y si no hay fundamento, tampoco hay edificio. Son dos cosas realmente relacionadas e importantes. ¿Y sabes algo? El origen de todo, el comienzo de todo, es ese fundamento. Ese origen, ese comienzo da forma y propósito a lo que tenemos ahora. Entonces la pregunta sería, mi hermano y amigo, si el fundamento fue el comienzo o el origen de todo, mi pregunta sería para ti, ¿tu edificio, o sea, tu vida está siendo edificada sobre ese fundamento? Yo creo que es una pregunta muy importante porque si usted echa un fundamento, pero luego trata de hacer las paredes fuera de él, ¿qué va a esperar de esa construcción? Desastre, ruina total. Por lo tanto, es importante conocer el comienzo de todo, ver los planos que Dios mismo diseñó para su creación, para que yo ahora pueda edificar mi vida sobre ese diseño, sobre ese fundamento. Si te preguntas por qué razón en el mundo hay tanta miseria y desastre, precisamente es porque el hombre ha echado a la basura los planos divinos, los planes de Dios para crear y hacer su edificio a su antojo, como Él quiera hacerlo. Por lo tanto, mi hermano, es importante conocer el fundamento y el origen de esta vida, de esta creación, que por la sola bondad y la providencia de Dios ha sido creada. Por esta razón el sermón de esta mañana se llama o se titula El origen de todo. El origen de todo. Aquello por lo cual los filósofos se han quemado las neuronas tanto tiempo pensando y diciendo dónde viene todo, cómo comenzó todo,
¿Qué le da propósito a la vida? ¿Cuál es la razón de vivir? La Escritura te lo dice en 3 sencillas palabras. En el principio creó Dios. 3 palabras suficientes para quitar toda neblina y duda que el hombre constantemente ha tenido en su vida. Por esa razón, la primera división de este sermón se llama en el principio creó Dios. Aquí hay 3 palabras importantes y son las que veremos. Principio, luego la palabra, un verbo creó y luego vemos a Dios, que sería el sujeto. Pero luego también estaremos en la segunda parte, que sería el versículo 12, el primer capítulo de Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. Creo que esta declaración es vital e importante para entender y conocer entonces quién hizo las maravillas y las cosas tan hermosas que nosotros hoy vemos y disfrutamos, aún en un mundo caído. Por esa razón el sermón está, Génesis capítulo 1, de versículo 1 al versículo 2. Una reseña o un contexto de este libro, bastante resumido, corto. Podemos decir que el libro de Génesis es parte del Pentateuco, así conocido como los primeros 5 libros de la Biblia o del canon bíblico. Se conoce y de hecho es muy poco debatido de que el autor de estos libros fue Moisés. Cuando hablamos del autor, como dije, es Moisés, nadie cuestiona esto. Ahora cuando hablamos de las fechas, pues hay muchas aproximaciones o cálculos que se hacen. Pero sabemos obviamente que si Moisés fue el que escribió estas palabras, entonces el libro fue escrito mucho después de que estas cosas sucedieron. Cuando hablamos del contexto histórico, podemos entender por la palabra de Dios que la razón por la cual Dios quiso que el comienzo de todo fuera narrado era para que el pueblo entendiera de dónde había venido. Era para que el pueblo de Israel, la nación y el mundo supiera cuál es su origen, cuál es el origen de todo. Y quizás hasta este momento usted pueda pensar todavía, pero ¿por qué tan importante? Entiéndelo. El comienzo de todo es vital e importante para dar un propósito y una meta a la vida. Como veremos más adelante, la cosmovisión humana o pensamiento humano, que vanamente dice que todo apareció así de la nada, carece de propósito o de orientación. Así la vida no tendría ningún tipo de sentido o valor alguno. Pero en cuanto a lo que vemos acá en este libro, podemos llegar incluso a pensar y decir, ok, vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de Dios. Y en cuanto a Dios, ciertamente vemos un mundo caído que tiende a usar su nombre para maldecir o para quejarse. Vemos a un mundo que menosprecia la idea de Dios, su nombre, su honor, su gloria. La menosprecia, la lanza al suelo y la pisotea cada día. Pues la pregunta sería, ¿y qué de nosotros? Yo soy cristiano, soy parte de una iglesia local, me congrego regularmente a la iglesia. Yo sí honro a Dios, yo sí glorifico a Dios. Pero ¿sabes algo, mi hermano? No podemos honrar y glorificar a un Dios que no conocemos o que al menos acostumbramos a olvidar quién es. Tristemente nosotros tendemos a olvidar quién es Dios realmente. Y esto, mi hermano, se refleja fácilmente, inevitablemente en la forma como vivimos, como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Cuando vemos el pueblo de Israel, y lo veremos en este libro de Génesis, tuvo la constante presencia de Dios ante sus ojos y aún así nunca le conocieron. Así que mi hermano, si hay algo también importante por el cual el libro de Génesis debe ser estudiado, es porque el libro de Génesis me ayuda a mí a ver con claridad a ese Dios que yo digo creer, en el cual yo digo creer. Bueno, aquí hablamos del Dios verdadero. Aquí no vamos a hablar del Dios que es producto de la imaginación humana,
que es producto de sus creencias. Aquí hablaremos del Dios vivo y verdadero. Hablaremos de Jehová, nuestro Dios. Hablaremos del Dios creador. Hablaremos del Dios poderoso, del Dios soberano, del Dios providente. En cuanto a esto, el libro nos ayudará. Y quisiera decir esto y ponerle en claro que el libro apunta es hacia Dios. Dios es lo importante. Ciertamente el libro de Génesis siempre genera una contienda, un debate, como por ejemplo, ¿cuál fue la fecha? ¿Cómo Dios hizo eso? ¿En qué momento sucedió? ¿Cómo eso se relaciona con la ciencia actual? Y ahí para de contar muchísimas cosas y preguntas que se pueden llegar a hacer en cuanto a este libro de Génesis. Pero déjame decirte que esos son asuntos secundarios. ¿Por qué? Porque el asunto primario y fundamental por el cual este libro fue escrito es para darnos a conocer a Dios. Así que los focos de este libro apunta es hacia Dios. No te distraigas. Yo sé que quizás se puede debatir, quizás fechas, momentos, lugares. Pero lo que no se puede debatir o cuestionar es el hecho de que la Biblia claramente afirma y dice, Dios existe. Aquí el escritor Moisés, con la inspiración del Espíritu Santo, no está debatiendo si Dios existe o no. Simplemente habla de su realidad y lo revela a los hombres. Por esa razón llamamos a la primera división, para así entrar en el meollo del libro. Y dice la palabra del Señor, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi hermano, un solo versículo resume toda la enseñanza y el énfasis de un libro como este. Y quizás tú puedes decir, ya, ok, ya lo leí, Dios creó los cielos y la tierra. No, qué fácil. Pero mi hermano, veamos cada palabra para hallar la riqueza de estas declaraciones inspiradas. Aquí dice, en el principio creó Dios. Quisiera que tomemos un poco en cuenta la palabra en el principio. Mi hermano, la palabra en el principio está hablando de la eternidad pasada. Está hablando que allá en el infinito pasado, Dios estaba ahí. Dios estaba presente. Pues dice, en el principio, Dios creó. Ya va. ¿Quién creó qué? Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y dónde estaba Dios? Lo dice, en el principio. Estaba ahí en el principio. Dios siempre ha existido. Y quizás esta idea, mi amigo, puede chocar quizás en tu mente y puede decir, ya, pero ¿qué sucede? ¿En verdad es así? ¿Sí? Quizás porque la sociedad hoy en día ha sido saturada de un pensamiento, una cosmovisión materialista. Esa cosmovisión o visión es la que se está viviendo actualmente, fuertemente. Esa cosmovisión materialista lo que dice y declara es que la materia siempre ha existido. La materia siempre ha existido. Pero acá la palabra me muestra claramente de que no es así. Dios existió eternamente y Dios en un momento de esa eternidad decidió crear la materia. Solo que de la preexistencia de Dios. Dios siempre ha existido. ¿Y sabes algo? Y que aquí quisiera hacer una acotación. Así como tiene grandes beneficios edificar el edificio sobre un fundamento firme y verdadero, también hay que hablar de las consecuencias que lleva al hombre a experimentar debido a que ha querido crear su vida fuera de él, fuera del fundamento, fuera de Dios de la Biblia. Y es que esta como visión materialista, ¿sabe qué hace, mi hermano? Lo que hace es matar y eliminar el propósito de la vida misma. Y esto realmente parece impresionante, porque aún aquellos que piensan y dicen, la materia siempre ha existido, la pregunta sería, ¿cómo es esto tú vas a buscar el propósito de la vida?
o razón a algo. Sencillamente es un ciclo que se repite. Existes, muere, todo se acabó. ¿Por qué? Porque nunca hubo un propósito. Nunca hubo una mente. Nunca hubo alguien que deseara hacer algo y decir, esto ha sido creado por esto. Por lo tanto, la vida con esta como visión materialista, lo que produce es una vida sin propósito. Produce una vida sin sentido, sin ningún tipo de meta. Por esta razón, mi amigo, es que tanto tú deseas buscar y entender por qué existes, por qué vives. En tu corazón hay algo que pide algo. Y ese algo lo produce precisamente el hecho de que tú quieres edificar tu vida fuera del fundamento. Aquí la Biblia me muestra a mí a un Dios eterno, a un Dios que siempre estuvo ahí presente. Y en un momento Dios soberanamente, ¿qué hizo? Él creó. Ahí tenemos este verbo, ¿verdad? Este verbo en el original hebreo es un verbo que solamente se usa para hacer referencia a la obra creativa de Dios. ¿Quién es el creador verdadero? Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo de la nada. Nosotros creamos y hacemos cosas, sí, pero de algo que ya existe. Pero Dios es el origen de todo. O sea, Dios es el propósito, la causa de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios autónomo. Dios no necesita de nadie. Dios es autosuficiente. Y esta realidad, mi hermano, tú debes recordarla constantemente. La iglesia, el pueblo de Dios necesita recordar esta realidad. Y tú dirás, pero ¿por qué necesito recordarla, mi hermano? Hace falta recordarla porque tristemente en nuestros tiempos se predica un evangelio humanizado. Un evangelio donde dice, es que Dios necesitaba crearnos para poder experimentar una relación de amor o de comunidad. Mi hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? Si tú dices que Dios tuvo que crear al hombre o la humanidad para tener una relación con Él y así experimentar el amor, entonces estás hablando de un Dios que depende de otros. Hablas de un Dios que necesita de otros. Y como Martín Lutero le dijo una vez a Erasmo, tu Dios es un Dios muy humano, es un Dios humanizado. Un Dios que necesita de otros no es Dios, no es Dios. Y si al menos ese es Dios, según el concepto humano, caído, pues Dios no necesita de nadie. Si usted puede decir, ajá, pero entonces, ¿en qué momento Dios experimentó amor, aprecio, comunión con otros? Sí, siempre estuvo solo eternamente. Pues ahí está el problema. Dios nunca estuvo solo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros creemos en un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mi hermano, entiende, siempre existió este hogar divino, donde había una perfecta relación y armonía entre ellos. Hermano, Dios no es un Dios solitario, Dios es un Dios de amor, de comunidad. Y cuando dice la Escritura, Dios es amor, es porque en esencia Él lo es. ¿Por qué? Porque hizo un mundo y lo empezó a amar. No, porque Él siempre ha amado. Porque Él siempre se entregó y amó a lo que era suyo. Dios Padre siempre ha amado perfectamente a su Hijo, el Espíritu Santo, y el Hijo siempre ha amado perfectamente a Dios Padre y también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también ha amado perfectamente a Dios Padre y a Dios Hijo. Ahí donde Jesús en esa oración dice, Padre, permite que así como nosotros somos unos, ellos sean uno también. ¿Se da cuenta? La referencia de Jesús para clamar y pedir a Dios que la iglesia sea una sola, o sea, que se amen, que se entreguen unos por otros, es Dios mismo. No hay otra. ¿Por qué? Porque Dios eternamente ha amado.
Así que esa idea de que, bueno, Dios tenía que crear a nosotros para amar a alguien, para experimentar y saber qué es eso de amar y entregarse por otros, eso es una mentira. Si Dios creó al mundo y luego, a pesar de que el mundo se desvió de Dios y Dios luego vino a salvarlo, es por puro afecto de su voluntad, solamente por eso. Y yo entiendo, y es que aún en la iglesia muchos pretenden colocar al hombre en el centro de todo, pero entiéndelo, mi hermano, mi amigo, tú no eres el centro es Dios, es Dios. Los focos del libro de Génesis apuntan hacia Dios, los reflectores apuntan hacia Dios. Y la pregunta sería, entonces, ¿hacia dónde debería estar orientada también mi vida? Hacia Dios, mi hermano, no hay otro lugar, no hay otro lugar. Por esa razón, tristemente, un cristianismo humanizado es un cristianismo pervertido, es un cristianismo desviado y apartado del verdadero Dios. Por esa razón, tristemente, quizás muchos se horrorizaron con esas palabras y estas declaraciones de Paul Washer. Muchos decían incluso que era mentira, que él había dicho eso. Y es que Paul Washer una vez dijo que el día en donde hay mayor idolatría es el día domingo, precisamente el día del Señor. Y sí, parece escandaloso, pero sí sucede, mi hermano. El día donde quizás hay mayor idolatría es el día del Señor. Porque si tú vienes a la iglesia, mi hermano, orientado hacia ti mismo, pensando en lo que tú necesitas, lo que tú quieres, ese no es el Dios de la Biblia, sino el Dios verdadero. Porque si realmente conocieras al Dios verdadero de la Biblia, Él se coloca en el centro de tu vida, no en la banca, no a un lado, no en un segundo o tercer plano. Por lo tanto, yo me preguntaba, si el mundo hace lo que hace con Dios, y tristemente lo hace por su ignorancia, no le conoce. Pero ¿qué de nosotros que por la gracia de Dios nuestros ojos han sido abiertos? ¿Qué lugar ocupó Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar? Porque mi hermano, ellos son ignorantes, no conocen, pero nosotros sí conocemos, por gracia de Dios. Así que es necesario ver el diseño y el propósito por el cual Dios creó las cosas para que nosotros entendamos ahora cómo vivir y andar en un mundo caído como este. Pero acá es inevitable tener que declarar y decir que Dios es la razón y la causa de todas las cosas. Pues dice, Dios creó los cielos y la tierra. Estas palabras, cielo y tierra, son, como dije, una palabra, una forma de resumir la enseñanza que puede dejar este libro tan hermoso. Y es el hecho de que Dios creó todo lo que nosotros hoy día conocemos y de hecho también desconocemos. Dios fue el hacedor y creador de todas estas cosas. Cuando hablamos de Dios, ¿qué se nos viene a nuestra mente? ¿Qué pensamos? Quizás muchas cosas, por ejemplo, Dios es amor, misericordioso, Él es un Dios santo, justo. Pero sabes algo, si tu idea de Dios se mantiene ahí metida, o sea, se limita a esas tres o dos cosas, ¿cómo tú podrás decir entonces que crees en el Dios de la Biblia, si Dios es más que eso? ¿Sabes algo? El musulmán, el judío también cree en Dios y dice que Dios siempre existió. Dicen que Dios es el hacedor de todas las cosas. Un musulmán también habla de Alá y piensa que Él también hizo estas cosas. Los testigos de Jehová también lo creen, los católicos también. Entonces, por favor, dime, ¿qué cosa diferencia mi fe en Dios que la fe de otra persona? Pues bueno, mi hermano, algo que nosotros hacemos o hace el evangelio bíblico o el cristianismo bíblico es entender que la obra de la creación es una obra trinitaria, una obra de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu Santo.
Vamos al versículo 2. Podemos ver la presencia del Espíritu Santo claramente, pues dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿qué de Cristo? ¿Qué papel juega Cristo en la escena? Pues bueno, mi hermano, Colosenses dice que todo fue creado para Él y por Él todas las cosas subsisten. ¿Se da cuenta, mi hermano? El apóstol Pablo dice que Cristo participó en la creación del mundo. Mi hermano, Cristo, Jesús, aquel que se encarnó y vino a morir por ti y por mí, es el creador de todas las cosas. Mi hermano, el mundo no fue creado para que tú figuraras y estuvieras en el centro de él. El mundo no está creado para que gire en torno a lo que tú quieres, a lo que tú piensas, a lo que tú deseas. El mundo fue creado para que girara en torno a Cristo, para que girara en torno a su Hijo amado. Por eso dice que las cosas fueron creadas por Él y para Él, para la gloria de su nombre. Hermano, este Cristo, cuyas manos fueron clavadas en una cruz de madera, fueron las que crearon todo el cosmos, todo el universo. No fue un ángel, no fue un ser que Dios creó rápidamente y bueno, ve a morir por ellos. No, fue Dios mismo el que vino y murió por ti y por mí. Si tú al ver la creación, no sé, métete en Instagram, ve paisajes, lugares hermosos, que incluso todavía existen acá en Venezuela, ve el Salto Ángel, cuán imponente y glorioso es. ¿Acaso no será inevitable quedar impresionado con esa grandiosa creación? Es la cascada más alta del mundo. Y así muchos más paisajes que podemos observar y decir, ¡wow! Impresionante. Pues entonces, que tu corazón se maraville y se impresione mucho más al saber que el que creó eso, mi hermano y amigo, vino a morir por ti y por mí. Hazlo. Pues eso, mi hermano, es realmente impresionante. Todas las religiones hablan de un Dios, pero es un Dios egoísta, es un Dios altivo, de poca misericordia. Pero el Dios de la Biblia, el Dios del cristianismo real bíblico, es un Dios distinto. No es un Dios indiferente. Y ahí es donde vemos dos cosas de Dios. Su trascendencia, pero también vemos su cuidado hacia la creación. Dios es todopoderoso, soberano, omnipotente, autosuficiente, Él no necesita de nadie. Como dijimos hace un momento, Él necesita de la creación del hombre, no necesita de ninguno de ellos. Pero a la vez, Dios se preocupa y ama a su creación. Para ver esto quisiera pasar a la segunda división. La tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá podemos ver una descripción resumida de cómo se hallaba la tierra. Y aquí dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero sin embargo, usted podrá preguntar si decía, pero si Dios creó las cosas, ¿de dónde salió esa? Esa tierra desordenada y vacía. Ya el versículo 1 ha dicho, Dios creó todo. Así que, si obviamente la tierra es materia, e incluso también lo es un abismo, pues estamos hablando de un espacio. Y no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero el universo, el cómo está compuesto de tres cosas. Tiempo, materia y espacio. Y una cosa impresionante a ver, que de hecho ya pasamos al versículo 1, pero el hecho de que Dios haya creado todas estas cosas quiere decir que realmente es Dios, porque Él estaba fuera
Él estaba afuera de estos tres elementos esenciales de la vida. Y por estar afuera fue que pudo crear y hacer. Dios no está limitado al espacio, ni a la materia, ni mucho menos al tiempo. Así que Dios, entonces, si es el hacedor de la materia, espacio y tiempo, Dios fue el que creó esta tierra que está desordenada y vacía. Y estas declaraciones, lo que significa y hace mención es que la creación no estaba completada todavía. Hace mención a que esa obra que Dios había comenzado no había sido culminada. No fue que Dios se olvidó lo que iba a hacer, no, Dios no había terminado su trabajo. Por lo tanto, esta declaración lo que dice es que no tenía forma claramente definida, ni tampoco había sido habitada por criaturas. Pero Dios, mi hermano, estaba pronto a decorarla, a hacer algo hermoso en ella. Pues esto lo vemos, o veremos en este primer capítulo donde pasan los días y Dios va haciendo algo nuevo. Iba haciendo algo maravilloso. Iba haciendo algo increíble, perfecto. Entonces, esta declaración claramente hace mención a que la obra de Dios no había sido culminada. Dios está trabajando. Dios es un Dios de trabajo. Dios es un Dios hacedor. Dios es un Dios creativo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Pero aquí hay una palabra bastante interesante, la palabra abismo. Esta parte del pasaje normalmente es usada para hacer muchas posturas o creencias como el hecho de que el abismo, la oscuridad, habla de que la maldad y el mal siempre han existido. De que siempre desde la eternidad había una lucha de el mal contra el bien. Y estas posturas también son como visiones. No sé si usted lo sabía, pero eso es una cosmovisión. Es una visión, una forma de ver la vida. Y hay dos como visiones que acostumbran a ser respaldadas y abrazadas por muchos. Una es el animismo, claramente puede ser reflejada en la cultura, por ejemplo, hindú, en la India. Esta como visión lo que declara y dice es que Dios y la creación están al mismo nivel, son una sola. El pensar de que Dios es superior a la creación no se halla en esa como visión. Razón por la cual en esta cultura, como en muchas otras religiones, se adora o se hace culto a la creación. No, mi hermano. Dios no es igual a la creación, Dios es superior a la creación. ¿Por qué? Porque Él es el hacedor de las cosas. Y precisamente esa idea de que el mal existió eternamente es respaldada por esta postura. Siempre ha existido el bien y el mal, siempre. Pero sin embargo, la Escritura no me habla de esta realidad. Pero también tenemos otra postura y es la dualista. Esta postura dualista, de hecho teísta, o sea, que dice creer en Dios, es una postura donde se piensa y se cree que Dios y Satanás tienen una misma capacidad y un mismo poder. Y tristemente esta postura ha sido abrazada muchísimo por las iglesias cristianas. Toda cosa que sucede es el diablo. Y si no es el diablo, es Dios. Pero siempre hay una constante sensibilidad que Satanás y los demonios están en todo lugar y que todo es por causa de ellos. Esta postura es bastante dañina. ¿Por qué? Porque pierde de vista la idea de que Dios es realmente soberano y rey de su creación. Y Satanás, ojo, es también creación de Dios. Satanás, como sabemos, es Lucifer, fue un ser hermoso de Dios, solo que él se reveló, precisamente por querer ser como Dios. Pero la idea acá presente es el hecho que podamos entender que el mal no siempre ha existido y que cuando aquí se habla de abismo, no se habla de este asunto, sino que se habla más bien de aguas primordiales. Esto habla de una superficie de tierra que ha sido cubierta por aguas. De hecho, esta palabra, abismo, es usada por Jonás en el capítulo 2, versículo 5.
donde habla de que Él estaba en el abismo, hablaba de que está en las profundidades de las aguas. Así que este abismo no hace mención al mal, no hace mención a Satanás o a sus demonios, hace mención a la gran expansión de agua que cubría la tierra. Por esta razón luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, sobre ese gran abismo, esa gran cantidad de agua, el Espíritu de Dios se movía. Esta declaración es vital e importante para entender que el Espíritu Santo es un espíritu dador de vida y además es un espíritu personal. Pero como entendemos, si Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno solo, son uno mismo en esencia, entonces podemos creer y saber en este punto que no solamente Dios es prominente, trascendente, también es un Dios personal, es un Dios cuidadoso y amoroso con su creación. ¿Sabes algo, mi hermano, mi amigo? Hasta el siglo XVII, la humanidad, incluso los filósofos, pensaban y concluían de que había un ser que siempre existió y que creó todas las cosas. O sea, que había una causa y un porqué de la vida. Ya a partir del siglo XVII, esa visión carece en la cosmovisión secular y humana. Pues ya ahora decimos que todo apareció de repente, un Big Bang. Pero decía, como decía alguien, si todo apareció de repente, así también de repente todo se acaba. Así que lo que hace mención de alguna manera es que una idea como esta es una idea vaga, vacía, sin sentido, propósito alguno para la vida del hombre. Y si es así, pues entonces, como dice el apóstol Pablo, entonces tomamos y bebamos porque es personal. Ya no engañamos. Pero la realidad es todo lo contrario. Es el hecho de que Dios, mi hermano, es un Dios personal. Es un Dios que se preocupa por su creación. Y acá la palabra que se confía es una palabra que hace referencia al vuelo de un águila sobre un determinado espacio. Lo que hace es que el Espíritu Santo, mi hermano, interactuaba con la creación de Dios. Y estaba ahí. Es un helicóptero que va navegando, observando lo que hay a su alrededor. De igual manera, el Espíritu Santo interactuaba, se preocupaba por esta creación que Dios estaba llevando a cabo con sus manos. Mi hermano, Dios es un Dios personal. Dios no es como un Dios relojero, porque de hecho, ciertamente la convicción compartida a Jesús XVII fue que había un Dios distinto, pero el día de hoy Dios es un Dios relojero, o sea, Dios que hizo algo, pero va a funcionar y luego se apartó. Ya Dios no tiene nada que ver con su creación. No, Dios es así, es un Dios personal. Hermano, Dios es un Dios personal. Dios se preocupa por ti y por mí. Hay una gran cantidad de superficie en el mundo y va a ser conoce cada cabello. Y los tiene contados. ¿Sabe? Por eso. Hay una gran cantidad de estrellas y Dios conoce el nombre de cada una de ellas. ¿Se da cuenta? Hermano, Dios se deleita y se goza de su creación. No se lo hace. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Y estas dos posturas, en realidad, del Dios bíblico, deben ser realmente equilibradas. ¿Sabes por qué? Porque normalmente la iglesia llega a exagerar, darle una mayor importancia a una y a otra. Pero no hay por qué decidir. No hay por qué escoger entre la trascendencia, o sea, entre la soberanía, omnipotencia o poder de Dios, entre su cuidado y el amor con su creación. No hace falta escoger una de las dos. Pues Dios lo presenta claramente en la cruz. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se hace énfasis en el hecho de que Dios ama, Dios tiene misericordia, amor por su creación, entonces humanizamos a Dios. Y creemos que Dios puede ser llevado a nuestro bolsillo, que es una manera. Y que Dios quiere en torno a mi necesidad. Porque Dios me ama, porque Dios me quiere. Si tú lo declaras o lo pides ahora, Dios lo va a hacer. Ese Dios que sirve a tus propósitos, que si tú dices debe hacerlo, lo debe hacer.
se analiza tantas veces, porque hay muchos cristianos, predicadores, son supuestos apóstoles, que dicen, yo declaro que en el nombre de Cristo, será santo, levántate. ¿Sabes algo? Eso no muestra la enseñanza de Dios. Eso muestra a un Dios humanizado, a un Dios que le dice, es lo que Cristo, no hablar del poder, esta es nuestra palabra, una palabra de Dios. Y por esa razón, sus palabras dieron forma, dieron existencia a este mundo y a todo lo que existe y subsiste. Acá vemos entonces a un Dios personal, a un Dios poderoso por su creación, a un Dios trascendente, pero más misericordioso e interesado por su creación. Mi hermano, este Dios poderoso, este Dios soberano, este Dios eterno, autosuficiente, este Dios bondadoso, interesado por su creación y ese Dios verdadero. Si tú no crees nada de eso, entonces no crees en Dios. Entonces la Biblia es verdadera. Este Dios es un Dios trinitario, es un Dios trino. Y este Dios trino intervino y fue el comienzo y el origen de todo lo que creemos, de todo lo que vemos, mejor dicho, de todo lo que tenemos. Pero quisiera concluir con la idea de que si Dios es el hacedor de todo lo que conocemos y aún no conocemos, entonces la pregunta sería, ¿qué da propósito a la vida? No sé si te has preguntado en toda tu vida y has dicho, ¿por qué existe? ¿Por qué estoy en el mundo? O sencillamente te has relegado a la idea de que sencillamente hemos venido al mundo para reproducirnos, experimentar ciertas cosas y luego ya, se acabó todo, nos fuimos. Ya dejamos de existir. ¿Sabes algo? Ese Dios que dio la vida es un Dios eterno. Por lo tanto, la vida que Dios se da al hombre es una vida eterna. Es una vida banal, pasajera, que termina con la muerte. Hermano, Dios le da propósito y trascendencia a la vida humana. Y ahí es donde nosotros pensamos, bueno, Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios, perdieron el huerto del Edén, sus privilegios, una gran cantidad de árboles para comer todo tipo de fruta, pero ¿sabes algo? Adán y Eva perdieron más que eso, perdieron la causa y el porqué de sus vidas. Hermano, cuando el hombre se apartó y se separó de Dios, y esta separación todavía sigue existiendo en la vida humana, en tu vida, ella quita, rompe la idea de una trascendencia. O sea, de que hay algo más allá, que hay un propósito real para todas las cosas. Pero permite que Dios sea parte de tu vida, que el propósito y la razón de la vida la vas a tener. Y más que eso, porque si Dios es vida y tienes a Dios en tu vida, entonces realmente conocerás qué es vivir realmente. Tú podrás decir, no, yo tengo vida, tengo salud. Yo creo que la vida es eso que yo comparto con mi familia, las relaciones, los privilegios, eso es vida. Si tú crees que eso es vida, déjame decirte que Dios tiene algo más que ofrecerte. ¿Por qué? Porque Dios se propuso recobrar, redimir aquello que se había perdido. Ese propósito, esa orientación clara, ese sentido de la vida que se perdió por causa del pecado, Dios se comprometió a retomarla y lo ha hecho. Y por alguna razón, tu vida es como esta tierra desordenada, sin forma, sin propósito, sin meta. Si tu vida está vacía y sin sentido, quiero darte una buena noticia. Esa buena noticia es que las manos que embellecieron esta creación fueron las manos que fueron clavadas en la cruz por ti y por mí. Hay esperanza. Y hay esperanza. Porque la miseria de tu vida y mi vida, Cristo vino, el creador del cosmos vino para hacerte vivir realmente. Para darle propósito a la vida del hombre.
Si el hombre no tiene a Dios en su vida, pues entonces el hombre estará vacío. Su vida será un desorden. ¿Por qué? Porque tu vida no gira en torno a Dios, sino gira en torno a ti. No hay una miseria más grande para el hombre creer. O sea, no hay una miseria más grande para el hombre que creer que Él es el centro de todo. ¿Sabes qué pasó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pensaron que ellos podían ser como Dios? Que la creación podía girar en torno a ellos. Perdieron todo. Todo lo perdieron. Así que no pretendas tú pensar o creer que si tú piensas crear tu vida fuera de Dios y del fundamento te va a ir bien. No lo creas. Es una mentira del diablo. La misma mentira que Satanás le presentó a Eva. Y Adán todavía hoy día se sigue proclamando. Dios dice eso. Dios es mentiroso. Si tú experimentaras ese deleite, si tú tuvieras esa riqueza, esa fama, serás como Dios. Vas a tenerlo todo. Pero aún así la realidad es que el mundo, a pesar de tanta tecnología, a pesar de tantos privilegios y comodidades, todavía sigue siendo vacío. Y aún todavía se sigue hallando en una mayor miseria. Así que la conclusión de este sermón y la resolución son dos. Una, pueblo de Dios. Aquel que por la gracia de Dios conoce al Dios de la Biblia, al verdadero Dios. Dios te pide que le recuerdes cada día. Pero no permitas que tus ideas humanas, que tu imaginación te persuada a creer algo de Dios. No, ve a la Biblia, a la palabra de Dios y cree en el Dios revelado. Entiende, mi hermano, que tú vienes aquí a la iglesia y que tú vives y haces todo para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. Deja creer que tus pensamientos, creencias y prejuicios deben imponerse en tu vida. Dios es el centro de todo. Dios creó e hizo todas las cosas. Y tu amigo aquí presente, la invitación es clara. Y el hecho de que aquel que dio forma y vida a este mundo fue aquel que murió y se entregó para que tú ahora puedas tener verdadera vida y salvación.